Desde el comienzo de los tiempos, la humanidad ha mirado a su alrededor, haciendo preguntas que no podía contestar. ¿Por qué sale el sol? ¿Quién nos ha creado? ¿Por qué algo es bueno o es malo? Mira, Sonia, de nuevo estamos aquí, este espacio, diferente escenario, maravilloso, pero queda como más íntimo para los que nos ven, más amigable de alguna manera. Y bueno, para todos ya conocéis a Sonia, que hizo un vídeo anterior que nos hablaba de biodescodificación y de su carta numerológica, en base 22. Y en este vídeo pues hablaremos sobre el acompañamiento en personas que han padecido una pérdida de un fallecimiento, de un ser querido o de alguna persona cercana. Entonces, primero de todo vamos a presentar a nuestra amiga y compañera. Comentaros que Sonia se ha formado con Enrique Corberá Institute, que la avala la Universidad de Ibero Torreón, ubicada en México. Después también es técnico practicer en PNL, es terapeuta vibracional en procesos para la mujer, también especializada en biodescodificación, y en el anterior vídeo nos olvidamos, pero lo añadimos aquí, que es el tema que nos corresponde. Se ha formado para el acompañamiento en duelo en la Escuela de Psicología Transpersonal Española, avalada por Miguel de Cervantes, Universidad de Madrid. correcto. ¿De acuerdo? Entonces, antes de entrar en materia, bueno, como ya sabéis, dejaremos sus redes sociales al final del vídeo y sobre todo en un comentario fijado. Sonia, el tema de la muerte siempre es como un tema tabú en la sociedad, es un tema que es como muy doloroso, nunca nadie quiere hablar de la muerte, todo el mundo la rehúye, si al final darse cuenta que al final la muerte forma parte de la vida. Cuando naces, ya naces muriendo, ¿no? Porque no puedes morir si no estás vivo. Entonces, como son procesos que son dolorosos, porque lo son para todos cuando hemos perdido a alguien, quería preguntarte, ¿por qué sufrimos tanto cuando alguien nos deja, decide partir al otro lado? Bueno, en primer lugar, el tema de la muerte es un tabú porque no nos gusta mirar hacia algo que tenemos claro que va a doler. Entonces, en la sociedad intentamos ocultar por todos los medios el dolor, sea del índole que sea. Entonces, el tema de la muerte es como inevitablemente va a doler. Con lo cual, ¿qué hacemos? Lo retiramos y nos protegemos del dolor que sabemos que eso nos va a aportar. Entonces, te agradezco mucho este espacio porque vamos a aclarar un poquito, a compartir desde un espacio más cálido y más amable. Vamos a tratar la muerte como lo que tú has dicho, un proceso más de la vida, y el doloroso o no va a depender del sufrimiento añadido que le aportemos. Entonces, bueno, intentaré compartir claves para hacer este viaje, ¿no?, un poquito más consciente, para llevarlo mejor. Y respecto a la pregunta, ¿por qué da miedo? Da miedo lo desconocido. Claro. Y todo lo que no sabemos o no vemos no lo podemos controlar, y el ser humano necesita controlar. Ahora ya como una opinión que te pido, porque yo, sobre todo más que estoy en estos temas, pienso que quizás el problema es que desde pequeños no nos saben explicar o no podemos manejarnos bien el tema de la muerte. Si nos lo explicaran como que forma parte de la vida y que es algo natural, quizás de mayor no lo viviríamos con tanto miedo y con tanto pavor. Claro, aquí el tema es que cómo vamos o cómo nos van a educar con el tema de las pérdidas y de los duelos cuando ya el adulto intenta ocultarlo porque se cree que desde ese lugar protege al menor. Entonces es un círculo que va pasando de generación a generación, y si el adulto intenta evitar que lo vean llorar por miedo a que sufra el niño, nos estamos enseñando unos a otros a que ocultar los procesos de dolor es lo positivo. Y eso es lo que se enquista, eso es lo que provoca que bloqueemos emociones y provoca que incluso eso se cronifique o se somatice una enfermedad en el propio duelo. Claro. Por ejemplo, desde la psicología, porque, a ver, al final es mi profesión, yo os tengo claro y siempre se dice desde la psicología que nunca hay que engañarle a los niños, no les puedes decir se han ido, o hay que ser realistas, hay que explicarles en base a la edad que tienen evidentemente, pero que esa persona pues ha muerto y que físicamente no la volverán a ver. Pero tú, que te has especializado en esto precisamente, explícanos, porque claro, me imagino que en cada etapa es diferente, claro. Realmente.
Explícanos en el tema de los niños, por ejemplo, cuando han perdido a papá, a mamá, a un tío, o a un abuelo muy querido. ¿Cómo se le tiene que dar esa noticia? ¿Cómo hay que encaminarlo? Mira, aquí hay varias fases. Aquí está la fase de preescolar, la fase del niño, la fase del preadolescente y del adolescente. Cada cerebro lleva un proceso de aprendizaje diferente. Entonces, lo que habitualmente hacemos es que el adulto encapsula su propia emoción para que el niño no la sufra. Entonces, lo hace con todas las edades. Y hay edades en que son muy necesarias, hay momentos cruciales del crecimiento, en el que, como tú me bien has dicho, es necesario decir la verdad. La verdad no lleva implícitamente detalles crudos y escabrosos, Claro. que es lo que Exacto. parece que tenemos relacionado. Correcto, la gente no acaba de entender bien eso. No es necesario explicarle a un niño de preescolar de 2 a 3, 4 años que ya su cerebro tiene, la neuroplasticidad de su cerebro empieza a absorber mucho, pero no es necesario decirle, pues ha muerto de esta manera, de esta otra, de tal, o papá o el abuelito. No, simplemente tenemos que tener en cuenta premisas muy claras. En niños de preescolar de 2 a 3, 4, 5, 6 años hay que explicarles que a todo aquello que muere no vuelve, con amor, con mucha presencia, con mucha paciencia, que no vuelve. Explicar que todo lo que se queda sin vida no se queda en un cielo, en unas estrellas, porque esas metáforas, esa simbología, un niño no lo puede absorber, porque su cerebro ya es fantasía. Claro. En esa etapa ya es fantasía, entonces si tú le sumas fantasía, ese niño se va a quedar esperando a que una estrella baje, no va a bajar, no va a bajar su mamá, su papá, su abuelito, su Muy perro. importante, lo que está diciendo es muy importante. Es muy importante. Eso que crea una decepción, una frustración, que no sale hacia afuera. ¿Por qué? Porque ya el niño ve que su padre o su madre no la saca, entonces él se la contiene. ¿Y qué crea? Crea desaprendizajes. Ese niño va a necesitar, si ya sabía comer solo, si ya sabía caminar, si ya jugaba solo, quizás esa frustración le lleve a retroceder. Y el adulto, como no sabe en qué punto está, va a culpar al niño por no entender que el abuelito, la abuelita o el familiar ha desaparecido. Y se genera una espiral, Círculo vicioso. un círculo vicioso de no comunicación. El niño tiene que saber las cosas siempre. Cuando es tan pequeñito, es explicar la funcionalidad de la vida y la funcionalidad de la muerte. Y que el hecho de que el familiar cercano se haya ido no significa que no lo pueda tener en su corazón. O sea, ahí la parte de magia del niño va a coger perfectamente esas palabras. El abuelito ha muerto, el abuelito no va a volver, pero forma parte de la vida. Entonces, coge todo eso que recuerdas del abuelito y guárdalo en tu corazón. Es muy importante, tips claves, porque claro, un niño cuando el abuelito muere, o el papá o la mamá, entra en shock emocional porque se cree que si le ha pasado al abuelito, le puede pasar a mamá, Claro. o le puede pasar a papá. Claro, normal. Entonces necesita sentirse respaldado y acogido. Es muy importante que cuando digamos, lo típico, ¿no? De ¿y por qué? ¿Pero y por qué el abuelito? ¿O y por qué papá? ¿O y por qué? Clave, el abuelito ha muerto porque era muy, 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 muy mayor, 4 veces el muy. Para su cerebro ese juego de palabras hace que no relacione a su abuelito con su papá. Claro. Porque ya sale de su entorno. Ah, Ujú. vale, es porque era muy, 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 muy mayor y papá no lo es. Entonces entra en modo confort. Papá ha muerto. ¿Por qué papá ha muerto? Porque estaba muy, 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 muy malito. Para hacerle ver que mamá no va a morir, Claro. que el tete no va a morir. Claro. Ya, pero ¿y yo me puedo morir? Sí, nos moriremos todos. Pero cuando seas muy, 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 muy mayor, ese tipo de juego de comunicación, de palabras, al niño lo que hace es que lo sitúa, porque está intentando controlar. ¿Qué controla? Que no le falte de comer, que no le falte de dormir, que no le falte calor, que no le falte amor. Para un niño el hecho de que un padre o una madre fallezca o desaparezca, Sí. ya no es en sí el padre o la madre, sino el padre o la madre para un niño es Lo es todo. vida, Claro. es confort. Sin mamá no como, sin Mm. papá no estoy protegido. Claro. Necesita que el entorno le deje bien claro que a él no le va a faltar de nada. Ujú. Eso es un niño de preescolar. De acuerdo. Cuando ya avanzamos un poquito más, la premisa siempre es la claridad en la conversación y la comunicación. Ahí ya preguntarán de qué se ha muerto. Puedes decir de qué se ha muerto, de una enfermedad, porque ya era muy mayor. Ellos ahí ya van a empezar a entender.
pero siguen necesitando controlar sus rutinas. Y es muy importante que les dejemos claro que nada de su vida va a cambiar. Claro. Que si necesitan hablar o preguntar, que estamos para ellos. Y que si en algún caso vemos que el niño no es receptivo para hablar, mostrémosle la oportunidad de dibujar, de crear juegos, de jugar con Playmobiles. Que exprese, Que ¿no? exprese mediante la creatividad de niño que es. Si tú como adulto no entiendes lo que está haciendo, cariño, ¿me puedes explicar cómo es tu historia? Mediante la descripción de su historia tú vas a ver en qué punto está del duelo. Y desde ahí lo vas a poder acompañar. Claro, porque entiendo que las fases del duelo, sea un niño, da igual en qué proceso evolutivo esté, son las mismas fases para todo ser humano. La pérdida es la misma, el Por vacío eso. se queda igual. Lo que hay que acompañar, no hay que quitar un dolor, no se puede quitar el dolor de una pérdida. No se puede. Pero ya sea material o física, pero sí que hay que utilizar ese vacío para llenarlo de cosas nuevas. Es un aprendizaje. Si papá se ha ido, obviamente yo tengo que aprender a vivir sin papá, con los recursos que él me ha dejado. Y ya pones en marcha ese vacío y lo rellenas de un comportamiento diferente, resolutivo. Palabras o frases que no benefician nada. Papá ha muerto y ahora tú tienes que ser el encargado de cuidar a mamá. Mal. Mal porque le estás dando una carga a esa criatura que no necesita, solo necesita expresar su dolor. El niño es niño. Y mientras siga evolucionando, va a ser un niño en crecimiento. Si tú sientes la necesidad de que alguien te sostenga, por favor, adulto, pide ayuda, asistencia, especialización, acompañamiento, para que cuando tú estés limpio, ordenado, y todo es un proceso, desde ahí puedes acompañar a tu hijo, a tu menor, a tu alumno. Sí, sí, totalmente. Porque hay que tener las cosas claras. Tú no puedes lanzar una frase al aire. Puedes lanzarla porque entendemos que es con todo el amor del mundo y porque no se sabe hacer de otra manera. Pero ahora estamos en campos muy abiertos de conocimiento en el tema. Y conforme vamos avanzando, necesitamos cosas concretas. Es explicarlo todo sin necesidad de detalles escabrosos. Y dar respuesta a todo lo que sepas. Y lo que no sepas, cariño mío, mamá no lo sabe. Pero no te preocupes que trabajará en ello para darte una respuesta. Y tú ya al niño lo dejas tranquilo. Porque ya está poniendo en funcionamiento que vale, mamá no lo sabe, no pasa nada, pero va a ponerse a ello, está trabajando para que yo lo sepa. Todo eso son sinapsis neuronales que el niño está haciendo en su neuroplasticidad. El cerebro está constantemente trabajando. trabajando. Cuando ya somos más mayorcitos, es muy interesante que les expliquemos todo con más detalle, porque ya tenemos la capacidad de comprender que una muerte puede ser temprana, puede ser inesperada, puede ser preparada, porque tenemos eutanasias, tenemos suicidios, tenemos accidentes. El niño, el preadolescente ya está encaminado a entender eso, cómo funciona. Ahora, lo que tenemos que introducir ahí es un espacio sincero y neutro para que él se exprese y pregunte. Y sobre todo, el adulto no tiene que reprimirse. Si entra en un exceso de llanto o de momento muy intenso, obviamente su responsabilidad es de volcar eso hacia afuera, con un amigo, un vecino, un familiar, no con el niño, para entrar limpio al niño. Pero si el preadolescente ve que mamá o papá se permiten mostrar los sentimientos, él va a concederse ese permiso porque va a ver que eso es positivo y va a haber una comunicación en la familia. Se va a hablar del fallecido, se va a recordar con amor, se van a traer detalles y momentos que van a abrazar esa comunicación familiar. Va a haber una unión. Si no, en las pérdidas nos separamos. Sí, es cierto. Y aparte, a veces también lo que ocurre, que es muy habitual, es no hablar de esa persona. Porque como duele, no hablamos. Si no hablas, es como si jamás hubiera existido. Y eso es un error. Y eso porque no se normaliza. No se normaliza, se enquista y a lo mejor es un parche que dentro de X meses o X años resuelve con una enfermedad. Resuelve con una interiorización del habla, con una parálisis. Hay que ser consciente en cada momento de que todas las situaciones necesitan de nuestra presencia y nuestra conciencia. Y si no sabemos hacerlo, porque la mayoría no sabemos hacerlo, pedimos asesoramiento. Somos muchos los terapeutas que estamos a pie de cañón para sostener esos procesos, ya sea en individual o en grupo, no importa. Pero es muy importante. El preadolescente, ya entrando en la adolescencia, necesita sentirse parte del clan, necesita sentirse útil.
y que sea incorporado en el ritual de la familia, sea cual sea, en la fe de la familia, sea cual sea, porque cada uno tiene sus ritos y sus maneras de despedir a su ser querido. El niño, ese adolescente o preadolescente, ya está en plenas facultades de hacer y de formar parte de ello. Y eso no lo hace nadie. Normalmente, nadie no quiero generalizar, no lo hace casi nadie. Normalmente cuando entramos en proceso de entierro, de incineración, de tal, el niño que no vaya, o no tal, los apartamos. Y en preadolescencia y adolescencia, si ellos quieren ir, tienen que ir. Si no quieren, se le deja con un vecino o con otro familiar. Pero si muestran interés, hay que hacerlo. Esto me recuerda hace poco, no sé quién falleció, no me acuerdo, pero es verdad que a los niños los apartaron. Yo le decía a mi madre, pero no me parece bien, no tienes que apartar al niño, el niño tiene que vivir esa situación. Ya, pero para protegerle, siempre es la misma excusa, para protegerle. Pero bueno, es lo que tú decías, al final eso no es proteger al niño, porque si después se le va a enquistar y va a provocar que en el futuro pues pueda somatizar alguna enfermedad o cualquier cosa, pues entonces será mucho peor. Será mejor que lo vea, lo viva y lo sienta. Todo duelo hay que sentirlo y hay que experimentarlo. Hay que experimentar el dolor porque forma parte, todas las crisis con dolor conllevan a una transformación y forma parte de la vida. El tema es que cuando omitimos información, creemos que protegemos al menor y lo que estamos haciendo es protegernos nosotros mismos. Por no dar esa noticia. Al final porque nos da miedo correcto. La reacción del niño. Y el niño, ya sea preescolar, preadolescente o adolescente, está más capacitado que el adulto para asimilar. Si tú le explicas todo lo que necesitas saber en cada momento. El padre conoce al hijo o el cuidador conoce al hijo y sabe en qué momento comenzar y en qué momento hasta aquí. Se puede dosificar la información. Y lo van a preguntar muchas veces, en preescolar y en escolar, se pregunta muchas veces, el niño tiene curiosidad porque se le olvida luego. Se le olvida porque su base principal no es centrarse en la muerte y en la pérdida. Eso es responsabilidad del adulto. El niño tiene que jugar, tiene que vivir. Y de vez en cuando necesite lo que esa persona le aportaba, entonces te preguntará. Y te lo va a preguntar 20 veces. Ahí está tu papel como cuidador y responsable de atender esa necesidad porque entiendes que su cerebro no es el tuyo. Y que tienes que darle espacio a todo lo que esa personita te está requiriendo, te está necesitando. Eso es acompañar, educar emocionalmente. Y repito, si tú no sabes o se te escapa de las manos, no cronifiques y pide ayuda. Interesante, mucho preguntarles qué necesitan en cada momento. Los adolescentes hay un punto, y esto es importante para los que nos estáis viendo, que van a necesitar, cuando hay una pérdida, van a necesitar cuidar y proteger al clan. Porque aunque entienden que era muy mayor o estaba muy enfermo, ya saben que puede pasar en cualquier familiar o miembro del entorno. Entonces van a estar experimentando una necesidad de estar llamando constantemente y velar por los familiares. Démosles el espacio de si 2, 3, 4, 5 días no quieren ir al cole, que no vayan. Porque hay que aplacar esa necesidad. Tienen que ver, tienen que controlar que todo está bien. Luego ya harán su marcha normal. Pero es natural que sientan la necesidad de ver que todo está bien, porque sus rutinas son lo más importante para ellos. Y tenemos que velar porque la rutina del niño como del adolescente no varíe. Obviamente, recién ocurrido, va a haber una transición, pero los momentos justos, que te los dará la vida. Pero no cronifiquemos esos estados porque entonces ya estamos anormalizando la situación y incrementando un sufrimiento que luego en el proceso de duelo se va a confundir. ¿Sí? Entonces, yo abogo porque las personas que están pasando por una pérdida, un proceso de pérdida, de separación, no es necesario una muerte, de separación, cuenten con grupos de apoyo y sostención. Porque la energía que se forma con un facilitador y un coordinador presente y consciente va a hacer que todo eso que no te permites en casa lo puedas colocar fuera para luego regresar a casa y saber qué necesita cada miembro, porque tú ya te has dado lo que tú necesitas. ¿Y por qué la negamos tanto? ¿El qué? ¿La muerte o el duelo? La muerte. La muerte la negamos porque creemos que el que se va, nos vamos con él.
O sea, creemos que es como visualmente, que Sí, se sí. está yendo con la mano, Nos estás tirando nos hacia estás él. tirando hacia él. Y la realidad es que somos nosotros los que nos quedamos, los que no dejamos marchar. Cierto. En un proceso de final de etapa, de final de biografía, como me gusta llamarlo a mí, porque nunca sabemos, ¿no? Yo soy de las que piensan que hay una muerte física ahora, pero volvemos a empezar. Sí, sí, yo también. Cada uno tendrá su fe y su creencia en Está ello. claro. Pero el hecho de dar o servir un buen morir es maravilloso. Porque si tú miras con entrenamiento y perspectiva que el que se está yendo sí se lleva una parte de ti, pero deja una parte de él en ti. Entonces el que se va se lleva una parte de tu esencia, que es lo que habéis convivido juntos, es esa vida que se ha creado en conjunto, pero ahora deja espacio para que tú crees la tuya a través de su legado. Y si miramos como esos espacios que se nos van quedando, como un terreno fértil para sembrar nuestra propia semilla en función de lo que podemos aprender del que se va, fíjate cómo puedes caminar y hacer cualquier cosa en tu vida sabiendo que siempre está aquí, o aquí, donde tú lo sientas. Entiendo, sí. Entonces, enfocarlo desde esa mirada, y se me ponen los pelitos de punta, es que eso es la realidad. No, desde luego que sí. Sí, sí. Por eso hay miedo, porque creemos que vamos a desaparecer con el otro. Claro. Y lo que tenemos que hacer es, el otro se va y me da la oportunidad de enraizarme más aquí, aprendiendo a través de lo que me ha dejado y creciendo a través de ello. Se suele decir, y esto en un vídeo de YouTube lo digo, que Dejaremos uno de los vídeos aquí en una etiqueta arriba a la derecha, Vale. uno de los vídeos de ella, de Sonia, donde habla también sobre estos procesos, para que podáis ir directamente. una frase muy concreta y a lo mejor algunos lo toman como muy brusco, pero el muerto, el que se nos va, porque hay que hablar con claridad, Sí. es el encargado de abrir los ojos del vivo y el vivo es el encargado de cerrar los ojos del muerto. Totalmente. Una frase muy adecuada y muy correcta. Porque con esa conciencia aplicas la mirada esa amable y miras la muerte como un estado Exacto. inevitable Totalmente. y que hay que cooperar con él. Porque fíjate que tú naces sufriendo, pero te puedes morir en paz. Independientemente del tipo de Sí, no, evidente. de Cada transición que experiencia hagas es y de cada diferente. experiencia. Pero aún con muertes inesperadas, el trabajo se puede hacer a posterior. Y darle a esa persona que se ha ido y que no ha tenido tiempo de despedirse, con actos simbólicos, con trabajos muy bonitos y muy en grupal, para honrar esa partida como se merece y como tú te mereces quedarte. Pues sí. Este tema realmente casi no hemos hecho preguntas, pero porque es tan apasionante que al final no puedo preguntar más que esto. De hecho, las preguntas que se hace todo el mundo, que nos hacemos todos en el momento dado. Y bueno, como ya, digamos como que el vídeo ya está acabando, entonces, antes de que digas tus redes sociales, si quieres mirar a la cámara y dirigirte a esas personas que ahora mismo están en un proceso de duelo, unas palabras de aliento que les puedan ayudar y de seguidamente pues ya dices tus redes sociales para ya acabar con el vídeo y bueno, sobre todo darte las gracias por estar aquí otra vez. A ti. Bueno, pues personitas que estáis viviendo un proceso de pérdida, que estáis a punto de que eso ocurra, que estáis preparando o que ya estáis en el proceso de duelo, algo muy interesante y muy importante es que os permitáis sentir cada cosa que os viene en cada momento, no tapéis nada. Si no tenéis un círculo en entorno familiar donde podáis darle espacio a las fases del duelo o de pérdida, buscarlo fuera. Yo estoy a vuestra disposición a nivel particular, pero hay muchísimos profesionales en cada lugar que están preparados para acompañaros. Los duelos, vamos a sentir rabia, negación, ira, pena, tristeza, muchísimas emociones que provocan muchísimos sentimientos que nos van a crear confusión, pero esa confusión se hace grande cuando no nos permitimos estar así. Hay que estar así para mirarlos, escucharlos, abrazarlos y que luego tengan la necesidad ellos mismos de irse porque ya no tienen lugar. Crear espacios donde os podáis permitir sentiros tristes. La tristeza es un estado maravilloso para crear cosas nuevas, porque te permite estar contigo, ¿vale? Entonces, permitiros ser y estar, permitiros recordar y permitiros acompañar a vuestros menores con toda la presencia del mundo, porque nos necesitamos todos en estos procesos. Mucha presencia y mucha consciencia.
Eso es desde ahí donde... Vale, pues ahora di cuáles son tus redes sociales. Si quieres decir tu teléfono de contacto, también lo puedes Por decir. supuesto. Lo dejaremos fijado en un comentario. Por supuesto, estoy a vuestra disposición. Mis redes sociales, tengo un canal de YouTube que se llama Sonia Camino hacia el Bien Ser, el estado deseado. Y luego tengo Instagram con el mismo nombre, Sonia Camino hacia el Bien Ser, donde ahí podéis contactarme a través de mi número de teléfono también, más 34 658 775351, por WhatsApp, por llamada telefónica. Suelo hacer primeras tomas de contacto para conoceros y luego mi trabajo puede ser tanto presencial como online. Dentro de nada saldrán unos proyectos muy bonitos con el tema este del duelo, donde preparamos programas para colegios, instituciones, ayuntamientos y poder poquito a poco ampliar esta red para acoger y abrazar estos procesos tan difíciles de gestionar en muchas ocasiones. Pues Sonia, mucha suerte en tus proyectos, eres increíble, maravillosa y escucharte es que me podría quedar horas escuchándote y la capacidad que tienes de poder transmitir la información y sobre todo que esa información le llegue a la otra persona y además la interiorice y luego pueda dar un espacio y un cambio en sí mismo, eso pocas personas como tú saben hacerlo y te doy las gracias. Gracias a ti por permitirme este espacio. Gracias.